Estamos viendo las bienaventuranzas y bueno, vimos dos, pero las demás bienaventuranzas básicamente tienen y hablan sobre la misma experiencia humana. Primera, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. La segunda, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Estamos Mateo 5, versículo 4. Los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Ya le hemos dedicado bastante tiempo a ese versículo 2, ese versículo 4, perdón. Ahora, el versículo 5, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y aquí de una vez lo puse, y primero Dios esperamos poder avanzar en las otras bienaventuranzas. Los mansos. ¿Por qué pensarían que el Señor Jesucristo utilizó esta palabra para darle una de sus bienaventuranzas? O si quieren, vamos por lo más sencillo. Primero, heredar la tierra. La tierra, recuerden que sufrirá su transformación. Hay prometido cielos nuevos y tierra nueva. En esos cielos nuevos y tierra nueva es donde mora la justicia, mencionan los profetas, y está hablando de esta tierra. Esta tierra será transformada. La tierra no va a seguir y seguir y seguir en esta situación. La tierra va a ser regenerada junto con el universo y, según parece, recibirá una transformación bastante fuerte, porque mencionan las escrituras de que el mismo Dios será la luz. No habrá necesidad de sol ni de luna, sino que el mismo Dios, la presencia de Dios misma, será la luz sobre esta tierra. Entonces, sí será esta tierra, sí será este universo, pero recibirá una transformación tremenda. El trono de Dios vendrá para acá, la nueva Jerusalén estará acá, no habrá necesidad de templo, dice, porque el mismo Dios es su templo. Entonces, por eso le preguntaba sobre el concepto de tierra prometida, porque no es un concepto que usemos en realidad. La tierra prometida es un concepto que se usó entre los israelitas y que Dios los utilizó a ellos para hablarles de Palestina, Judea o como quieran llamarle, que debían conquistarla. Nosotros sí tenemos prometido esto. Recuerden que el estado intermedio, así le llaman en teología, es nada más un nombre, el hecho de que nosotros morimos, dejamos este cuerpo y nos vamos a la presencia del Señor. El Señor es muy claro, capítulo 14 de Juan, donde dice que voy pues a preparar lugar para vosotros, porque no hablemos de nuestras almas y cómo estaba la situación de eso antes, pero Dios nos creó a nosotros para estar en esta tierra y en este universo. Para eso nos creó. Por eso es que estábamos hablando la semana pasada del cuerpo, lo importante y lo relevante que es. También recordemos que Dios no nos creó para morir. La idea de la muerte no era algo que Dios quisiera para nuestras vidas. Y por supuesto, interviene la enfermedad y la vejez. La vejez no es algo que Dios quisiera. Entonces Dios no creó para esta tierra, pero hay un estado intermedio, así le llama la teología, en donde dejamos este cuerpo y nos vamos a esperar la presencia de la manifestación gloriosa del Hijo de Dios en esta tierra. Nosotros vendremos, y ya partimos con Él, vendremos con el Señor Jesucristo y vamos a tomar nuestros cuerpos, ¿verdad? Y entonces el Señor, en lo que está transformando, sometiendo a todos sus enemigos debajo de sus pies, capítulo 15 de 1 Corintios, entonces todos nosotros tomaremos nuestro cuerpo, recibiremos la resurrección, la glorificación, y entonces ya solamente vamos a recibir el reino. De hecho, ni siquiera aparece que nosotros vamos a pelear. ¿Se recuerdan que con respecto a los israelitas Dios les dijo que tenían que ir y pelear? Y eso fue lo que les hizo acobardarse. Con nosotros no, ni siquiera es eso, hasta donde entendemos. Nosotros no vamos a pelear, nosotros vamos a recibir nuestro cuerpo, vamos a recibir al Señor en el cielo, o sea, alejados de este mundo, por así decirlo, vamos a recibirlo en lo alto, y mientras tanto, el Señor está sometiendo a todos sus enemigos y haciendo juicios y todo lo demás sobre esta tierra. Viene la transformación, la regeneración de este mundo entonces y el universo será transformado a la gloria de Dios o retornado a antes del pecado, si quieren verlo así. Y por supuesto, entonces continuará el plan de Dios sobre el mundo y sobre el universo.
Entonces, cuando dice el Señor heredarán la tierra, obviamente no se refiere a que yo voy a tener una mi parcela en unos 2 años o en unos 3 años. ¿A qué se refiere heredarán la tierra? Se refiere a el final de los tiempos, cuando venga el Señor Jesucristo y haga la regeneración de todas las cosas. O sea, nuestra herencia. ¿Y eso a qué se refiere? Otra vez al reino de los cielos. Se refiere al reino de los cielos. Entonces, toda esa transformación de la tierra, todo eso, regeneración y todo ese cambio, cielos nuevos y tierra nueva, también es lo que estamos viendo, la manifestación del reino de Dios. El reino de Dios no es solamente espiritual, es espiritual ahora, pero interviene la transformación de todo, incluso de nosotros, de nuestro cuerpo. Tomen en cuenta que nuestro cuerpo tiene que ser glorificado y entonces recibirá una transformación tremenda. La tierra también tiene que ser transformada. ¿Para qué? Para poder recibir la gloria de Dios sobre ella. Entonces también la transformación que recibirá la tierra es enorme. Y en eso interviene el reino de Dios. Cuando el Señor dice, no temáis manada pequeña, vuestro Padre le ha placido daros el reino, se refiere a nosotros y se refiere a ese momento, cuando van a recibir y vamos a recibir todas las cosas. Ahora, es una promesa para el final de los tiempos, una promesa escatológica, si le quieren llamar, una promesa hacia el final. La pregunta es, ahora sí, ¿por qué el Señor utiliza, llamémosle el condicionante, mansos? ¿Por qué usa eso? Los mansos heredarán la tierra. Los mansos heredarán la tierra. Si se dan cuenta, cuando hablamos de llorar o los que lloran, cada quien opinó. Cada quien pensó mis experiencias personales. Tal vez hoy estoy llorando, tal vez hoy estoy enfermo. Y entonces inmediatamente va a tocarle a uno, ¿no? Pero entonces los mansos, ¿a qué se refiere? ¿Será que soy manso? Eso es lo primero que deberíamos pensar. Estamos en Mateo 5 y ahorita estamos viendo versículo 5, las bienaventuranzas. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y la pregunta es ¿por qué los mansos? ¿Por qué el Señor utiliza la palabra mansos? Ya vimos que heredar la tierra se refiere en realidad al cambio y a la transformación de la tierra. Estamos hablando de los tiempos finales en donde el Señor va a hacer cielos nuevos y tierra nueva. Eso es lo fácil. Ahora lo difícil es ¿por qué mansos? ¿Por qué la palabra mansos es la característica principal aquí? Bueno, empecemos por eso. ¿Qué es una persona mansa? ¿Qué es ser manso? Manso y humilde, aprended de mí que soy manso y humilde, eso lo dice el Señor Jesucristo. Manso y humilde de corazón, dice. Pasivo será, bueno, tomando en cuenta esto que dice el Señor Jesús, que le veamos a Él porque Él es manso y humilde de corazón. ¿Será que Él era pasivo? Podría tener sus características, o sea, sí pueden unirse mucho el ser manso y el ser pacificador. Podría ser. Otro que se menciona que era el hombre más manso del mundo, y obviamente estamos hablando de su tiempo, era Moisés. Moisés era el hombre más manso del mundo de su tiempo. Y dice Moisés, el Señor les dará un profeta como yo. A él debéis oír. Es una de las características. ¿Por qué? ¿Será que a Moisés le sirvió ser manso? Lidiar con la gente es muy importante. ¿Por qué? ¿Qué hace la mansedumbre en ese caso? Creo que la hermana Marta comentó bondadoso. Bueno, ese es uno de los frutos del Espíritu Santo. ¿Será que habrá algún otro fruto que tenga que ver con ser manso? Así como vemos ahora este ejemplo de Moisés. Paciencia. Una persona mansa tiene que ser paciente. ¿Qué más? Muy importante entre los frutos del Espíritu.
Aparte del amor, el amor es muy importante, pero por algo están bien definidos. Y siempre tengamos bien eso, están bien definidos. ¿Cuál mencionaron? Benignidad. Bueno, se parece mucho a la bondad, pero ¿hay otro? ¿Hay algo más? La templanza, el autocontrol. Eso es importantísimo. Una persona mansa es una persona que se controla a sí misma. Y en parte tiene que ver con esto de la benignidad, ¿sí? Tiene que ver, porque una persona benigna siempre busca lo bueno. Y uno de los ejemplos primordiales en todo esto fue José. José, el esposo de María. Recuerdan que estaba desposado. Y él por derecho tenía el matarla o el hacer que la matara. Ujú. Y eso significaba que le iban a matar. Pero ¿qué dice? Como José era justo, pero era más que justo, él era benigno. Es decir, podría tomarse su derecho de satisfacción y venganza, pero él era benigno, entonces siempre buscaba el bien y eso es la característica que a mí me gusta del ser benigno. Aunque me hagan mal y aunque yo tenga oportunidad de regresarla, yo soy bueno, yo soy benigno, yo no busco el mal de nadie. Ahora, muy interesante que están hablando y han mencionado características de los frutos del espíritu. ¿Y por qué entonces lo menciona el Señor en las bienaventuranzas? Que ya vimos que las primeras dos tienen que ver con la experiencia humana. Pobres en espíritu, todos los seres humanos son pobres en espíritu. Algunos lo saben o no lo saben, o lo conciben o no lo conciben. Los que lloran, todos los seres humanos lloramos de una o de otra forma. Es una experiencia humana, pero ahora cambia. Ahora habla de mansos. No todos los seres humanos son mansos. Ahora, si se dan cuenta, lo estamos explorando en el sentido como creyentes. Ahora, aquí el Señor Jesucristo le está hablando a una multitud, a una gran multitud, multitud del Sermón del Monte, y es la apertura del Sermón del Monte. Entonces, ¿a qué quiere llegar? Vimos que con pobres en espíritu, bueno, para poder entrar al reino de los cielos o recibir el reino de los cielos, obviamente ya sabemos cuál es la estructura. Recibir al Señor Jesucristo, nacer de nuevo, andar en el espíritu, y entonces ya tenemos la vivencia o empezamos a percibir el reino de Dios, el cual es espiritual. Y esto va a terminar en el reino de Dios en manifestación gloriosa. Ya lo sabemos que hay un proceso. Pero ahora, ¿cuál sería el proceso entre los mansos hacia heredar la tierra? Sabemos que es la misma historia. Cristo, nuevo nacimiento, andar en espíritu. Pero ¿por qué el Señor está haciendo este llamado a los mansos? Nosotros sabemos eso, nosotros sabemos que hay un proceso, tiene que darse el nuevo nacimiento. Y esa persona entonces tendrá la promesa del Espíritu Santo, solamente tiene que tener paciencia, esperar y por supuesto viene la muerte, esperar en el cielo y todo lo demás hasta que venga el Señor. Ahora, mi pregunta es, como acuérdense que es un llamado de fe. Muy interesante, sí, muy interesante. Él venía a traer un reino de paz, un reino pacífico, un reino de amor, un reino de la conciencia. No venía a ser una transformación de guerra y de destrucción. Sí, es cierto que el Señor purificó el templo dos veces y en ese tiempo estaba molesto. Es cierto que cuando alimenta a aquellos y después les dice, ustedes me siguen nada más porque les di de comer y se hartaron, no lo dijo con muy buena cara. Es cierto, pero él venía en otro sentido, en otra postura. Yo soy el Mesías, pero no vengo como ustedes creen. Yo no los voy a levantar a todos ustedes, agarren espada y vamos a matar a todos los romanos y los echamos de aquí. No, no era ese el sentido. Aquí todos van a ser mansos si quieren heredar la tierra. Ahora, si vamos a hacer un mensaje universal, esto es muy importante. Porque en el mensaje universal, lo que vemos en el mundo es un mundo cada vez más corrompido, más arruinado, más hacia la destrucción. Lo que busca es quitarnos. Por eso es que hablamos del llorar y por eso hablamos del amor y por eso hablamos de la dureza de corazón. ¿Por qué mi corazón es duro? ¿Por qué yo ya no lloro? Es que es el mundo. El mundo es el que nos busca, busca hacernos o transformarnos como que fuéramos robots ya sin sentir. Lo único que tiene que hacer es levantarse, ir a trabajar, de ahí volver a acostarse y se acabó. Ya no tiene que sentir. Y es irrelevante el sentir. Incluso hay muchos que piensan, bueno, ya no vale la pena sentir.
porque siempre me va mal, porque siempre hay desamor, porque siempre hay desinterés. ¿Vale la pena? Entonces, consideremos la naturaleza del mundo en todas sus generaciones a causa de la caída del ser humano en pecado. Y que acuérdense que por causa del pecado es que viene ¿qué? El reino del demonio sobre esta tierra. Capítulo 2 de Hebreos. Es el reino de la muerte. El reino de la muerte que está sobre esta tierra fue establecido por el demonio por medio de todas estas cosas. Por eso hay tanto dolor, por eso hay tanto sufrimiento, por eso hay tanto asesinato. El demonio no es el dueño del mundo, siempre el dueño del mundo es Dios. Pero el diablo ha establecido este su reino por medio de artimañas. Algunos dicen, bueno, recibió la autoridad que tenía el hombre. Muy probablemente sí. Esa es la razón por la cual lo encontramos en el primer capítulo de Job, presentándose ante Dios, incluso casi como dando cuentas. Vengo de rodear la tierra, le dice el diablo a Dios. Entonces, algunos piensan así, que es la autoridad del ser humano que tenía el ser humano por parte de Dios, se la entregó a Satanás y Satanás por eso es que ha establecido este su reino. De todas maneras, tomen en cuenta que los demonios, que el diablo, lo que ha hecho es establecer su reino. Incluso él lo siente como que fuera este su lugar. Por eso es que hay ciertas casas donde se hacen conjuros y diferentes cosas. Ellos no se quieren ir de ahí porque ellos territorialmente creen que ese es su reino. El reino de ellos no es el infierno. El infierno es el lugar donde está el fuego de la ira de Dios y donde las almas están sometidas. El abismo, hasta donde entendemos, es el lugar de prisión de los espíritus encarcelados que serían los ángeles, algunos ángeles. O sea, me refiero a algunos demonios. Entonces, ¿en dónde están los demonios? ¿En dónde está el diablo? ¿En dónde está su reino? Es en la tierra. Es en la tierra. Y casi que eso también nos explica que no existen alienígenas, porque si no, entonces estarían fastidiando a los alienígenas. ¿Por qué están aquí? Porque solo aquí hay vida. Hasta donde entendemos, la vida está suspendida. Era de lo que estábamos hablando con respecto al reino de Dios. Cuando venga el Señor Jesucristo a redimir toda la creación, entonces ya el reino va a empezar a expandirse más allá de esta tierra. Em, Ahora, estamos tratando ahora la naturaleza. La semana pasada vimos la naturaleza del ser humano, algunos puntos muy importantes. Ahora estamos viendo la naturaleza del mundo. ¿Y por qué es importante ver la naturaleza del mundo? Porque nosotros estamos tratando de contrarrestarlo. Nosotros somos la luz del mundo, somos la sal de la tierra. Por eso tenemos que contrarrestarlo y para contrarrestarlo tengo que actuar diferente y tengo que ser diferente. Por esa razón es que el Señor dice, ama a tu enemigo. Si amas a tu amigo, ¿qué recompensa tienes? Pero si amas a los que te maldicen, si amas a los que te hacen daño, entonces sí verdaderamente eres hijo de Dios. Ahora, ¿por qué dice esto? Ah, bueno, es que si no amas a tu amigo, entonces te vas a ir al infierno, o me caes mal, o te odio. ¿Eso dice Dios? No. Es que es la idea de ser el antídoto para el veneno que tiene este mundo, que tiene que ver con el pecado, que tiene que ver con el diablo, que tiene que ver con este imperio del diablo, y el imperio del diablo lo único que quiere hacer es poner más odio, más dolor, más enfermedades, más ruina, más desprecio. Por eso es que no nos debe sorprender. Bueno, ¿por qué hay más separaciones y separaciones entre los matrimonios? Porque hay más odio, hay más desinterés, hay más vanidad, hay más egoísmo. Y es todo lo contrario en el reino de Dios. Ese no es el llamado de Dios. Por eso cuando viene entonces la separación, no, es que ya la separación se había dado desde hace mucho tiempo. ¿Por qué? Porque hay desamor, hay egoísmo, hay desinterés, hay desprecio, hay soberbia. Y muchas de estas características son las que no están acá. Entonces el Señor viene a inyectar, por así decirlo. Y es lo importante de estas bienaventuranzas. Viene a inyectar cuál es el sentido de la vida. ¿Cuál es el propósito? Yo mencionaba a José Luis con respecto a la revolución, es muy importante. Yo no he venido para que se pongan a pelear ustedes. Yo he venido para que empiecen a amarse los unos a los otros, que se quieran.
que tengan un corazón sensible, que tengan un corazón noble. Eso es para eso es a lo que yo he venido. El mundo, a veces por la crianza, a veces son los padres, a veces son situaciones terribles en la vida. Bueno, yo ya no amo, yo no, incluso en las novelas apareció aquello, no, yo no creo en los hombres. ¿Eso por qué? Por daños, por cosas difíciles que pasaron. Y todo eso son pruebas de corazones lastimados, situaciones difíciles, y entra la amargura, entra el descontento, entra la ira, la impaciencia. Y es por eso que el Señor utiliza entonces estos calificativos, estas formas tan importantes, tan indispensables, que de hecho deben darnos a todos nosotros un norte. ¿Cómo debe ser mi carácter? Nuevamente, el Señor no nos está diciendo, bueno, tú ya creíste, pero no eres manso, te vas a ir al infierno. No, no nos está diciendo eso. Nos está dando el norte de lo que debemos ser como hijos de Dios y como luz al mundo. Tenemos que ser mansos. Y por eso es muy importante Moisés. El ejemplo de Moisés. Moisés era el hombre más manso del mundo. No recuerdo el pasaje que es, pero se menciona eso. Moisés era el hombre más manso del mundo, de su tiempo. Cuando mata al egipcio, ¿será que era manso? Ahora, ¿por qué? ¿Por qué no era manso? Me refiero. Una relación directa, bueno, podría ser algo más. ¿Alguien se le ocurre? ¿Por qué Moisés no era manso cuando mató al egipcio? Recuérdese que ahí no había nuevo nacimiento. Venía Dios, se manifestaba o incluso mencionaban una relación con Dios. Bueno, él sí podemos decir tenía una relación con Dios porque entraba al santuario y veía a Dios cara a cara y eso se menciona varias veces. Está bien, no tenía una relación con Dios como la tenemos nosotros, pero sí tenía ese tipo de relación. Ahora, bueno, está bien, la relación con Dios lo hizo manso. ¿Algo más? Tal vez más claro. Moldeado, moldeado, perdón. ¿Cómo fue moldeado? Para ser manso. Están señalando la crianza de Moisés, están señalando su tiempo en el palacio como el segundo del reino. Ahora, eso es muy importante. Yo entiendo que Moisés llegó a ser un gran general y por eso era muy importante la instrucción que tuvo al estar a la par de Faraón mientras Faraón se estaba criando. O sea, o el que más adelante sería Faraón. Recuerden que los israelitas estuvieron aproximadamente 2 años y medio en el Sinaí, aproximadamente 2 años y medio en el Sinaí. Estamos hablando antes de los 40 años. La idea era estar ahí 2 años y medio y estar recibiendo la ley. No sabemos qué más hicieron, pero lo que sí es cierto y lo que es seguro, o al menos yo lo creo así, es que Moisés los empezó a entrenar. Porque Moisés estaba ahí a la par de Faraón. Él conocía todas las tácticas. Por eso mató con sus manos al egipcio. Él sabía pelear muy bien. Entonces, una de las formas era ordenarlos, dirigirlos y agruparlos en ejército. Ellos no eran una bandada de esclavos nada más. El Señor los llevó al Sinaí, ahí que estuvieran, que se prepararan. Bueno, ahora vamos a la tierra prometida. Claro, ahí fue donde no tuvieron fe a causa de los espías. Ya se sabe en la historia. Pero entonces, esa parte es muy importante, sí, para esas cosas. Y es muy bueno tratar de definir todo esto. Es la misma historia con José, pero no vamos a entrar a eso ahora. Ahora, ¿por qué Moisés aprendió a ser manso? Algo se les ocurre entre todos. Ya dijeron varias cosas. Bueno, probablemente la experiencia de ser despojado sí le da humildad. Ahí está, otra vez. Es que me dicen una cosa y en realidad me dicen como cuatro o cinco, entonces a cuál se refieren? Entonces, mejor seamos directos. Y sí tienen razón, pero seamos directos. 40 años en el desierto criando ovejas fue lo que lo hizo ser manso. Eso fue. Sí, las otras experiencias fueron difíciles, fueron problemáticas. Estuvo en el desierto, sí, pero acuérdense que ahí encontró a su esposa. Entonces, y estuvo con su suegro, o sea, encontró una familia, por así decirlo. No, no es una vida arruinada, destruida, o sea, ya tuvo su esposa y todo lo demás. Pero acuérdense que al estar 40 años en el desierto criando a las ovejas, solo guiándolas, ni siquiera tenía con quién hablar.
se volvió tartamudo según lo que él menciona, ¿no? Entonces, eso fue lo que lo hizo manso. Es la misma experiencia con José. Dios nos deja estas experiencias. Tomen en cuenta eso. Por eso les decía, ustedes me hablan, no, no, o sea, mejor ubiquémoslo bien. ¿Por qué? Porque eso nos sirve a nosotros. Dios nos deja estas experiencias de 1 año, de 5, o en el caso de Moisés de 40, pero imagínense, el llamado de Moisés lo recibió a los 80 años. Pero claro, 40 años estuvo ahí en el palacio, 40 años estuvo ahí cerca de todos los generales, de todos los ejércitos, cualquier lucha que tenían los egipcios, él lo conocía muy bien, él tenía un entrenamiento tremendo. No lo vemos reflejado en las páginas, pero él era el principal que llegó a entrenar. Por eso el Señor le permitió eso. Pero de ahí dijo, vas a tener 40 años con ovejas. Y eso fue importante. Fue importantísimo. ¿Por qué? Porque iba a estar otros 40 años y un poquito más con el pueblo de Israel y le iba mejor con las ovejas. Ajá. Pero el Señor dijo, te dejo 40 años porque en estos 40 años te voy a pulir porque de ahí viene lo más difícil. Por eso señalar esos puntos son importantes, ¿sí? Entonces, por eso ustedes señalaron algunos frutos del Espíritu. Y entonces, como ahí está la paciencia, ¿será que Moisés tuvo que tener paciencia para poder ser manso? Van muy de la mano, van de la mano. Hace falta paciencia, templanza, autocontrol, dominio propio, también le llama la Escritura. Tolerarse, exacto. Por eso el Señor deja estas experiencias, estas vivencias. Tomen en cuenta que hay ciertas características en nuestra alma las cuales se van dando conforme a la vivencia, conforme a la experiencia, la vamos puliendo. Ahora, bueno, creo que fue José Luis señaló al final, Moisés se molestó y se recuerdan, golpeó con su vara la peña y entonces salió agua, el Señor solo le había dicho, di, nada más y todo eso. Bueno, y, a mí me gusta verlo así, porque sí, y tal vez muchos han tenido esta misma meditación. ¿Por qué Dios no perdonó a Moisés? ¿Por qué Dios no perdonó a Moisés? O sea, apenas fue la situación de la peña. ¿Y por qué no lo perdonó? El Señor le dijo, di a la peña que salga agua, y entonces Moisés agarró la vara y le golpeó a la peña, como que con ira, enojado, molesto, pero no contra Dios, estaba molesto con el pueblo, porque también el pueblo lo molestó mucho. ¿Por qué el Señor no lo perdonó? Yo creo que, bueno, por un lado está el de dejar descansar. La idea de Dios ya era dejar descansar. La misión de Moisés ya había terminado. Pero por otro lado, y creo que me parece más importante, es demostrar que no existía ningún ser humano limpio y perfecto. Ni siquiera Moisés lo fue, ni Abraham lo fue, ni David lo fue, David mucho menos. No fueron perfectos, fueron siervos de Dios, fueron gente santa, o sea, gente apartada, hombres y mujeres santos de Dios, pero ninguno fue perfecto hasta el final de su vida. Ninguno fue perfecto. Y este hombre, Moisés, un hombre muy humilde, muy inteligente, muy sabio y muchos otros calificativos que pueda tener, aún así cometió errores. Y en esos errores, pues obviamente nos damos cuenta de su imperfección. ¿Esto por qué? Porque nos refleja quién fue el único que no tenía errores, el único perfecto, el Señor Jesucristo. Y yo creo que por eso fue. No es que el Señor estaba molesto como Moisés, el Señor no estaba molesto como Moisés. Era dejar claro que no existió ningún ser humano que pudiera cumplir la ley perfectamente. Ninguno, ninguno. Entonces yo lo veo de esa forma. Y bueno, esa es otra característica. No sé si tienen preguntas hasta acá. Ya se nos está acabando el tiempo. Entonces, los seres humanos en la tierra no son mansos. Y el mundo es experto en quitarnos la mansedumbre. Pero qué gran diferencia es el reino de los cielos, el cual venía
a traer nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aquellas personas, ya el llamado se torna un poco más alto, superior. Lastimosamente no podemos entrar a las otras. Bueno, más o menos entremos al que tiene hambre y sed de justicia. ¿Quién tiene hambre y sed de justicia? ¿Y qué quiere decir eso? Tenemos aquellas personas que tuvieron un problema, un conflicto, entonces ellos quieren justicia de ese enemigo o contra su enemigo. Quisieran eso. ¿Será que el Señor se refiere a eso? ¿O tenemos la justicia principal, la justicia hacia Dios, el saber que no somos justos? Sabemos que esa es la justicia principal. Ningún ser humano es justo, ni siquiera por las obras de la ley puede justificarse. Capítulo 3 de Romanos. Lo explica perfectamente el apóstol Pablo y lo explora muy claramente. No hay ningún justo, ni siquiera uno. Y por las obras de la ley, ninguno puede justificarse. Y recuérdense que la ley sí fue enviada por Dios. Es lo único. Después del Evangelio, solamente la ley ha sido enviada por Dios. Y al decir ley, metemos los profetas, los salmos, todo eso. Todo lo que sería el Antiguo Testamento. Entonces, ninguno puede justificarse delante de Dios. Entonces, ¿cuál es la justicia? ¿Cuál es el hambre y sed de justicia? Solamente en el Señor Jesucristo podemos encontrar esa satisfacción, esa medida correcta. No es que al Señor no le interesen nuestras justicias, pero nuestras justicias, sin importar quién sea, jamás va a llegar a la medida que Dios espera. Tiene que ver con lo que acabo de mencionar sobre Moisés. Por más manso y perfecto que haya sido Moisés, nunca iba a llegar a la medida plena. Aunque se menciona sobre Abraham que fue agradable a Dios, y muchos dicen, pero Dios dice que Abraham fue agradable a él. Sí, fue agradable por cuestión de su fe, porque le creyó, pero no porque era perfecto. El único que fue perfecto, el único que cumplió la ley, el único que se sometió, el único que fue obediente hasta la muerte, ya sabemos que es el Señor Jesucristo y nadie más. Y es esa la justicia, y es en su justicia donde nosotros también somos justificados. Llegamos a la medida de justificación. Entonces, ¿por nuestras justicias llegamos al cielo? Por supuesto que no. Llegamos al cielo porque la justicia de Cristo nos ha sido dada. La recibimos, la tenemos en nosotros. Y en su justicia, nosotros somos justicia de Dios. O como dice Pablo, justicia de Dios en él. Claro, el Señor nuevamente está haciendo un llamado de fe. ¿Quién quiere esa justicia? ¿Quién quiere ser justo? ¿Quién quiere que se le haga justicia? Porque recuérdense que de la misma manera vivimos en un reino, por esto este sería el reino de las tinieblas, no de este lado. El reino de las tinieblas busca que seamos pobres en espíritu, busca que estemos llorando. El reino de las tinieblas no recompensa a los mansos, no recompensa a los justos o a los que buscan hacer el bien. Más bien, ¿a quiénes recompensa? A los que hacen lo malo. Y prueba de eso está nuestro país tan bonito, ¿no? Entonces, los que hacen lo malo y mientras peores cosas hagan, le va a ir bien. Solo esta semana, ¿no? Van a dejar ir libre, o bueno, en 3 años, le dieron 3 años a un médico que descuartizó, se llevó a una paciente, la mató, la descuartizó, le encontraron todo, él confesó todo y le van a dar 3 años todavía conmutables. Por eso tenemos hambre y sed de justicia. Aquí no la vamos a encontrar. ¿Dónde la vamos a encontrar? Serán saciados, dice el Señor. ¿En dónde? Aquí no. En esta tierra no vamos a encontrar justicia. ¿Puede el Señor dar concesiones por alguna pelea, alguna cosa así que tengamos sobre justicia? Pero la verdadera justicia, la verdadera satisfacción, lo correcto, lo bueno y lo pleno, no lo vamos a encontrar aquí, solamente en Dios, cuando estemos en Él y cuando su reino venga a esta tierra. Que esto es lo que explica por qué el Señor permite tantos muertos y por qué el Señor permite tantos asesinatos. Si es que no es el Señor, es el reino de las tinieblas. Es la maldad del ser humano. ¿Será problema de sal de la tierra? ¿Quién es la sal de la tierra? ¿La iglesia? ¿Será problema de eso? Participa. La luz del mundo tiene que ver, pero también tiene que ver un mundo que ha rechazado completamente a Dios. La palabra de Dios siempre está, el Espíritu Santo siempre está. Tomen en cuenta eso. Em, Aunque nos parezca que está perdiendo terreno,
Aún así no puede ser derrotado. Bien lo dice el Señor, las puertas del Hades no prevalecerán contra mi iglesia. Entonces no puede ser derrotado. Es imposible, no puede ser derrotado. La iglesia no puede ser derrotada, el Espíritu Santo no puede ser derrotado, la palabra y el Evangelio no pueden ser derrotados. Y todos los seres humanos han recibido testimonio, especialmente en nuestro tiempo, han recibido testimonio. Ahora, ¿qué es lo que vemos? Consecuencia de despreciar. Por cuanto no recibieron el amor de la verdad, Dios les enviará un poder engañoso para que crean en la mentira. Esto está hablando en sentido escatológico el apóstol Pablo, o sea, en sentido del final de los tiempos, hacia el futuro. Pero muy interesante, por cuanto no recibieron el amor de la verdad, Dios les enviará un poder engañoso. Entonces, no es solo la iglesia o como muchos también, especialmente en los seminarios, es que el problema son los pastores. El problema no son los pastores. Todos tenemos nuestra culpa. Todos tenemos nuestras fallas, nuestras faltas. Sin importar quién sea, siempre tenemos que mejorar y no lo hacemos. Sabemos en qué tenemos que mejorar y no lo hacemos. Entonces, es de todo. Nos corresponde a nosotros nuestra parte. ¿Lo estamos haciendo? Depende de cada quien, por supuesto. Pero es muy importante entender que nosotros tenemos que irnos saliendo ya del reino de las tinieblas y dejar de vivir tanto en el reino de las tinieblas. No digo que lo estén viviendo, sino me refiero mentalmente, que nuestra mente cambie. Por eso dice el apóstol Pablo capítulo 12 de Romanos, que nos transformemos a nosotros mediante la renovación de nuestro entendimiento, que suframos y que vivamos ese cambio, que dejemos de vivir. Nosotros ahora estamos en el reino de los cielos. Es cierto que es espiritual, no lo vamos a tocar. Lo más que vamos a tocar es este lugar, este recinto, que es un lugar santo, que se ha santificado, o sea, se ha apartado. Eso es lo que significa santo. Santo no quiere decir divino, santo quiere decir apartado. Este lugar está apartado solo, exclusivamente para uso a todo lo que requiere el Señor Jesucristo. Y en eso nos referimos a su palabra, a su conocimiento, aprender más. Pero el reino de Dios está en usted y es usted. Usted es parte de ese reino de Dios. Usted es parte como miembro del cuerpo de Cristo de ese reino de Dios. Bueno, y entonces, ¿cuáles son las armas de la luz? ¿Qué tengo que hacer yo para brillar más? Lo que tengo que hacer es manso. Tengo que ser más manso. Tengo que ser feliz. Un creyente que vive llorando y llorando y llorando, deprimido, deprimido, deprimido. ¿Será que de verdad cree en el Señor Jesús? ¿Será que de verdad tiene una relación? Bueno, tal vez sí cree, pensemos que sí cree, pero ¿tendrá una relación con Cristo? Claro, es que yo sufrí tal cosa. Hay quienes dicen así, es que a mí me pasó tal cosa. No existe ningún sufrimiento más grande que el Señor Jesucristo y su consolación. No existe. Usted le da el poder. Usted. Usted dice, no, el Señor no me va a consolar. Es usted. Pero no es así. El consuelo ya lo dio. ¿Cómo aguantó Moisés esos 40 años? ¿Cómo aguantó José ser esclavo y después prisionero? ¿Y cuántos años estuvo ahí? Siendo completamente inocente, completamente justo. Por eso, hambre y sed de justicia. ¿Cuántos años estuvo como preso, José? Él tenía hambre y sed de justicia. Por eso le habla al copero, por eso le habla al panadero. Acuérdate de mí. Ahora, muy importante, si utilizamos apenas ese detalle, que en la vida de José hay muchas perlas, muchas, muchas perlas. José estuvo en la prisión, pero él nunca tuvo mentalidad de presidiario o de prisionero. Nunca. Él en su justicia sabía que no debía estar ahí y que el Señor iba a responder más adelante. Así que su mente nunca se hizo a la vida de la cárcel. Los de la cárcel sí, al igual que Potifar en su casa. Él estaba feliz que le cuidara su casa, tenía toda honestidad, no había ningún problema y nadie se iba a robar nada. Moisés iba a cuidar, perdón, José iba a cuidar todo. Pero
Su mente nunca fue de esclavo. Su mente nunca fue de prisionero. Solamente estaba aprovechando la oportunidad, extrayendo. Recuérdense que más adelante sería él el administrador de la comida que salvaría al mundo entero, porque en aquel entonces estamos hablando del mundo entero. No estamos hablando de Egipto, estamos hablando del mundo entero. Y él sería la cabeza, la administración, el director, el dirigente, y todo tenía que ser con una honestidad absoluta y perfecta. Y él lo aprendió en esa cárcel, lo aprendió en esa casa como esclavo. Pero su mente nunca se hizo a eso. Tomen en cuenta a Moisés, más o menos, hizo lo contrario. Se fue 40 años al desierto. Recuerden que al final de sus primeros 40 años, es por eso que mata al egipcio, él tenía una mentalidad de libertador. ¿Se acuerdan de eso? Por eso es que mata al egipcio. Él quería liberar a su pueblo. Tenía una mente de libertador. ¿Qué pasó después de los 40 años? En el desierto, con las ovejas. Señor, yo no puedo. Cuando el Señor lo llama, yo no puedo, Señor. Envía otro. Yo hasta tartamudo soy. Claro, aún así el Señor lo sacó adelante. Pero tomemos la lección. Tomemos la lección. Todas son lecciones para nosotros, para nuestro bien. Nuestra condición actual no es lo que somos. Eso es lo que quisiera transmitirles. No es lo que soy yo. Yo soy hijo. Ustedes son hijas, hijos de Dios. Ahorita tienen esta condición. Ahorita tienen esta situación. Ahorita tienen esta debilidad o enfermedad o problema o conflicto. Pero eso no son ustedes. El Señor quiere extraer algo, algo precioso de sus vidas, y ahí entra la mansedumbre. Ustedes mencionaron los frutos del Espíritu. Sabemos que los frutos del Espíritu tenemos que producirlos en nosotros. Y por eso muchas veces el Señor permite estas situaciones o situaciones en nuestra vida. ¿Preguntas, comentarios o algo? Ya no tenemos tiempo. Tiene que ser. Hubo transformación muy importante. ¿Se dan cuenta que el Señor Jesucristo, lo que mencionaba José Luis, el Señor Jesús quería aclarar esto, aclarándoles al pueblo de que Él no venía como una persona bélica, como una persona con armas, y agarren espada y empiecen a matar a todos los romanos? No, el Señor les aclara esto. Yo vengo así. El Señor quería que entendiera eso Moisés. Moisés, al final de sus primeros 40 años, dijo, de plano lo tengo que liberar a la fuerza. Tuvo que pasar los otros 40 años para que él entendiera que no era la fuerza, era con el poder del Señor.